pueden tomar sus lugares y abren en esta ocasión, Dios les bendiga. Es un placer muy grande poder dirigirme a ustedes en esta tarde y que puedan abrir su Biblia, porque vamos a seguir con el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Vamos a tener un buen orden, vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios en esta noche, y vamos a prepararnos para continuar en el capítulo 2. Pero quiero decirles que meditando mucho en esta porción del libro de los Hebreos, no me pude despegar de los primeros versículos, porque estoy mirando que hay una gran riqueza espiritual que podemos sacar y no tiene límites. Verdaderamente la Biblia es una gran riqueza, es lo más divino, lo más precioso que tenemos. Ni el oro, ni la plata, ni todas las riquezas, ni la fama, ni lo mejor que puede ofrecernos este mundo se compara con la palabra de Dios. Yo les dije a mis hermanos cuando comenzamos con este plan de trabajo, les dije, los primeros 10 años apenas vamos a decir que vamos a empezar. Ahí se cayeron para atrás. Así que vamos caminando todavía, y todavía nos faltan unos años para cumplir 10. ¿Y qué les quiero decir? Que a través de este tiempo Dios ha sido maravilloso, ha sido precioso, me ha hecho que me enamore mucho más intensamente de la palabra de Dios, y está poniendo esa pasión también por las almas y por mis hermanos, por la iglesia, por aquellos que aman a Dios. Así que tenemos una tarea muy importante en esta tierra, hijos de Dios. Nunca se les olvide que ustedes son hijos de Dios. Donde quiera que anden, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, recuérdense, cada vez que vean, cada vez que hablen, cada vez que caminen, cada vez que estén en el mundo, piensen que ustedes son hijos de Dios y que son diferentes, porque Dios los apartó para su gloria y para su honra. Así que Jesús nos dice a través de su palabra: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. En un día nosotros, en un solo día, basta un solo día para que, si no nos cuidamos, arruinemos nuestra vida cristiana. Necesitamos cuidarnos de no deslizarnos por el pecado, que era algo de lo que estuve hablando la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Bueno, hace 2 semanas, ¿verdad? Porque es menester que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no nos escurramos, dice la versión antigua, o deslicemos, la versión 60. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, o sea, la palabra de los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia también recibió el premio. Escuchen esto: también Dios hizo justicia en contra de la desobediencia y la rebelión. Todo lo que hagamos tiene su paga, todo, absolutamente todo. A lo mejor no lo experimentaremos algunos aquí en la tierra, algunos que parece que pecan y es todo tranquilo, como que no pasa nada, pero algún día usted va a tener que dar cuentas de todo eso. Y todo aquello que nosotros habíamos comenzado, en un día podemos acabarlo. Todo lo que habíamos comenzado a levantar puede desvanecerse y arruinar
todos los años de trabajo, de entrega, de esfuerzo, de fidelidad que viviste. Por eso es importante entender que realmente el mensaje que el apóstol está dando aquí es algo muy, muy importante, básico, necesario para que los hijos de Dios se mantengan fuertes. Quiero decirles que, por tanto, con más diligencia, dice el apóstol Pablo, cada uno de ustedes atienda lo que el Espíritu Santo les hable a sus vidas y a sus conciencias. Deben de atender lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Y quiero seguir estudiando este pasaje porque vamos a aprender tres cosas que pueden producir el deslizamiento de un cristiano. Y aquí es donde nosotros en esta tarde vamos a aprender para que nosotros no cometamos estos errores. La Biblia siempre es una instrucción. La Biblia siempre es la palabra hablada a nuestras vidas y a nuestras conciencias. Vamos a ver tres razones, tres cosas que pueden producir un deslizamiento de un cristiano. Número uno es no poner atención a lo que Dios te dice. Escuche esto porque es muy importante. No poner atención a la palabra de Dios, no estar atento a lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo administra a través de la palabra de Dios, y hay veces que nosotros nos damos cuenta, podemos percibir, podemos darnos cuenta que es Dios hablándole a su conciencia. Quizás en alguna ocasión, en algún momento de su vida, el Espíritu Santo le habló a través de un mensaje que debería de pedirle perdón a alguien. Y Dios, hablándole a su mente, a su conciencia, a su vida, le insiste. A lo mejor hasta cuando iba en el camino iba pensando, yo debo de pedirle perdón, yo debo de arreglar la situación, tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo. Pero cuando nosotros no atendemos, cuando nosotros no hacemos lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios habla a nuestras vidas, entonces eso puede producir un deslizamiento espiritual que va menoscabando nuestro espíritu, que va menoscabando nuestras convicciones, que puede ir usted perdiendo terreno espiritual, desarrollo, crecimiento, por causa de que hay cosas que Dios le enseña a través de su conciencia que haga, que se mueva, que actúe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no atendemos lo que Dios a veces nos habla a nuestras vidas y a nuestras conciencias. O sea, no estamos poniéndole atención a lo que Dios dice, a lo que Dios habla, a lo que Dios trata con nosotros. La Biblia dice, o la palabra de Dios enseña, que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y poner atención a lo que Dios te dice es estar atento a lo que la palabra de Dios te enseña, te habla. Dice la Biblia que sin fe, o sea, usted sin creer, es muy difícil o hasta imposible. Dice 11:6 de Hebreos, de creer o de poder dejar que Dios trabaje dentro de tu vida. Si la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, pero como no le hacemos caso, no ponemos por obra lo que oímos, entonces automáticamente nuestra fe no se desarrolla, porque no estamos obrando, no estamos actuando en lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué es lo que pasa? Sin fe usted no va a poder agradar a Dios, no va a poder obedecerle. Va a ser imposible que usted se someta a Dios. Va a ser difícil que usted pueda practicar la santidad.
Va a ser difícil que usted pueda rendirse a Dios, experimentar su gloria, su presencia, si no le pone atención a esto que estamos aprendiendo en esta tarde preciosa. O sea, esto es, pudiéramos decir, no practicar lo que sabemos y no hacerle caso a lo que debemos hacer. Hay tantas cosas en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, que sabemos perfectamente que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y no oír con atención, escuche esto, no oír con atención es no practicar lo que está oyendo. Por eso, cuando nosotros empezamos la predicación, yo creo que es muy importante que todos se queden quietos, para que oigan la voz de Dios, para que oigan lo que el Espíritu habla a la iglesia, para que recibamos las instrucciones que Dios nos está dando a través de la palabra de Dios. Pero si usted no es atento, si usted no oye, eso es no practicar lo que usted está escuchando, lo que usted está oyendo. Entonces debemos de cuidar estas áreas de nuestra vida que son importantísimas para nuestro desarrollo espiritual. Número 2, dije que iba a hablar de 3 razones o 3 cosas, 3 situaciones que pueden producir un deslizamiento en la vida de un cristiano. Número 2 es siendo indiferentes al llamado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te diga algo que tienes que hacer, algo que tú debes de practicar, algo que tú debes de poner a trabajar en tu vida espiritual, tienes que inmediatamente ponerlo a trabajar en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Que si no ponemos atención y si somos indiferentes a lo que Dios está haciendo dentro del ambiente del Espíritu Santo en la iglesia, entonces comienza el deslizamiento, comienza el desaliento, comienza la falta de ánimo para servir a Dios, y poco a poco va menoscabando nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta, porque esto puede suceder de una manera progresiva, tranquila, lenta. El enemigo no se impacienta para destruirnos, lo hace poco a poco, lo hace con mucha paciencia, y no importa que vaya menoscabando áreas de nuestra vida que nosotros ni nos demos cuenta que está menoscabando. Pero ¿por qué llega eso? Porque estamos siendo indiferentes al llamado que Dios nos está haciendo cuando nos dice que hagamos los cambios necesarios para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en el Espíritu, porque es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que esos momentos en los que Dios trata con nosotros debemos de tenerlos, pero de una manera muy cuidadosa en nuestra vida espiritual. Cada vez que Dios hable a su vida, cada vez que el Espíritu Santo le haga un llamado a su vida, usted atiéndalo inmediatamente. Si el Espíritu Santo le llegó a su vida y trató con usted y le dijo: tengo que cambiar ciertas áreas de mi vida, ciertas costumbres de mi vida, usted no debe de tardar en poner en práctica lo que el Espíritu Santo le está enseñando. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia es predicada, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla a los redimidos, habla a los hijos de Dios. Dios es como que Dios está dirigiéndose a nuestras vidas y a nuestras conciencias para que nosotros mantengamos un espíritu ardiente dentro de nosotros para el servicio a Dios, que esa es la intención y precisamente la razón por la que nosotros nos reunimos a oír la palabra de Dios. Dios se mueve en la alabanza, en la adoración, en la oración, en la predicación de la palabra de Dios, y todo eso es parte
de una disciplina espiritual que la iglesia está llevando a cabo todos los días de su vida. Entonces debemos de cuidar y no ser indiferentes cuando Dios le hable a su conciencia. ¿Sabe por qué le digo que es importante atender el llamado de Dios cuando Dios le habla a su conciencia? Porque la conciencia se va entenebreciendo, se va adormeciendo. Va usted a comenzar a perder sensibilidad espiritual. Va a comenzar a perder las experiencias espirituales con Dios y se va a ir alejando repentinamente, poco a poco va menoscabándose la vida espiritual hasta que llegue el momento en que dice, ya no más, ya me cansé de eso. Y muchos retroceden, se deslizan porque dejan que eso menoscabe de una manera que pudiéramos decir ni cuenta nos damos. Y tercero es siendo ingratos o malagradecidos con Dios. En el Salmo, vean ustedes en el Salmo 103, si van ustedes conmigo a este Salmo, vamos a mirar lo que el salmista escribe. En el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas, o sea, todos mis intestinos, todos mis pulmones, todo lo que hay dentro de mí, que alaben tu santo nombre. ¿Por qué muchas personas o muchos hermanos les gusta expresar la alabanza y la adoración a Dios? Porque tienen gratitud. Usted sabe que la alegría del Espíritu Santo no es algo normal, no es algo común dentro de la iglesia del Señor. O sea, debe de convertirse en un constante agradecimiento. Cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre, está diciendo que nosotros tenemos que utilizar todos los sentidos y todo lo que nosotros somos en el cuerpo para poder agradecerle a Dios y poder gritarle y poder decirle, te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios le ha traído a su vida el servir a Dios y el ser agradecido? Piénselo por un momento. Él es quien perdona tus iniquidades, el que te sana de las reumas, del dolor de cabeza, de situaciones en las que a veces tú estás pasando y que a través de esa confianza y de ese agradecimiento que hay con Dios, recibes los beneficios que Dios puede darle a todos aquellos que están dentro del ambiente de Dios, del Espíritu Santo. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del odio de tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacía de bien tu boca, o sea, el que te da todo tu sustento, te corona de misericordias, de favores. Y siempre estamos constantemente recibiendo los favores de Dios en nuestra vida. Él es el que en esta noche te puede perdonar, el que puede hacerte una nueva persona en Cristo Jesús. Y yo quisiera decirles, ¿cuántos de ustedes han recibido tantas bendiciones de Dios y ni gracias le dan? Y el mal agradecido puede ser, o ser mal agradecido, perdón, eso puede causar deslizamiento en nuestra vida espiritual. Yo no sé si usted alguna vez lo ha experimentado, pero tener agradecimiento con Dios es una conexión perfecta con Dios. Por eso una persona agradecida nunca
nunca deja de decirle a Dios gracias. No se le olvida decirle gracias por la comida. Señor, gracias porque amanecí con vida esta mañana. Gracias por la salud de mis hijos. Gracias por el hogar que tengo, por el techo que tengo. Todas esas son los favores y las misericordias que recibimos todos los días de Dios. Y a veces nos lo pasamos desapercibido. Por eso es que le preguntaba, ¿cuántos de ustedes han recibido tantas y tantas bendiciones de Dios? Y la pregunta es, ¿ustedes son agradecidos con Dios? ¿Hay agradecimiento en sus vidas? Un malagradecido se puede deslizar. Y vemos entonces que el apóstol en Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión recibió su pago. Escuche usted, recibió el pago que requería o el pago que debería de recibir como una retribución o como una ganancia. Vamos a ver ahora también tres formas de cómo Dios va a dar el pago a cada persona en el juicio final. ¿Quieren oírlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque nosotros no somos de esos. O pudiéramos decir tres principios de cómo Dios va a pagar a cada quien lo que hubiera hecho, como dice 2 de Corintios 5:10, lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno, y lo dice también, o sea malo. Vamos aquí a través de estas tres formas de cómo Dios va a dar a cada uno el pago, o tres principios de cómo Dios va a castigar y va a pagar. Y esto va relacionado también con la luz que ustedes hayan recibido de parte de Dios. Número uno, que será en porción a la luz que recibiste. Escuche esto, a más luz, dice Jesús, mayor castigo. Vamos a verlo en el libro de Mateo, capítulo 11, para tratar de introducirnos y hablar un poquito más acerca de esto. En el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 20, vean ustedes cómo comenzó Jesús a hablar precisamente acerca de esto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas maravillas de parte de Jesús, pero no se habían arrepentido. O sea que a pesar de haber visto los prodigios, los milagros, las maravillas que Dios había hecho, no se arrepintieron. Diciendo Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido. O sea que si estas ciudades hubieran visto las maravillas que vieron las ciudades de Corazín y de Betsaida, si ellos hubieran visto lo que ustedes vieron, esas ciudades se hubieran puesto en saco y en ceniza. Y luego sigue diciendo el versículo 22, por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hacia los infiernos serás bajada.
Porque si en los días de Sodoma y Gomorra fueron hechas las maravillas que han sido hechas en ti, entonces hubiera quedado esas ciudades de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo, óigame bien, en el día del juicio que a ti. La razón por la que nosotros encontramos aquí es porque el que más recibió, ¿qué es lo que dijimos? El que más recibe, mayor castigo recibirá. Y nosotros notamos entre cristianos que tendemos siempre a clasificar los pecados. Pero los demás, a los que nosotros que quizás queremos clasificarlos como pecadores, no tienen la luz que tú tienes. Y cuando llegue el juicio, si no te arrepientes, será más tolerable para ellos el pecado porque no hiciste lo que Dios te mandó. Hay pecados en el mundo que la gente lo hace sin el conocimiento de Dios. Y nosotros a lo mejor podemos decir o podemos expresar verdaderamente lo que está sucediendo en el mundo y cómo es posible que el homosexualismo esté creciendo y el lesbianismo de una manera tan impresionante, de una manera donde pudiéramos decir está tratando de tomar un control sobre el mundo. Pero sin embargo, con todo y eso, probablemente muchos de ellos no han oído todavía del Evangelio. Y la pregunta sería, ¿será que Dios va a mandar un peor castigo para ellos que a uno que conoce la verdad y no le importa y no la practica? Fíjese lo que Jesús estaba diciendo de estas ciudades. Sí, puedes decir el mundo, esto y lo otro, pero ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no estás experimentando la pasión por Dios? ¿Por qué no estás lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablas de Jesús? ¿Por qué no predicas la palabra de Dios? ¿Por qué siempre nada más estamos midiéndonos con lo que está pasando en el mundo? Sin embargo, Jesús en esta porción nos da una lección muy importante y que nosotros debemos de cuidar para saber si realmente nosotros estamos dentro del Espíritu de Dios, estamos dentro de lo que Dios está haciendo en su iglesia, o nada más pensamos que tenemos la capacidad de decir aquellos pecadores, aquel otro y aquel otro. Veamos algo similar en el capítulo 12 del libro de Lucas, que Jesús mismo habló. Ustedes nada más ojeen hacia adelante. Capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 47. Vayan conmigo a esta porción. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, escuche usted cómo comienza a hablar Jesús y apercíbalo de una manera especial en esta noche. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mucho. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé que es pecado hacer esto, pero de todos modos y con todo lo sigo haciendo, no me importa. Entonces Jesús está diciendo que lo que nosotros estamos recibiendo, el conocimiento que estamos recibiendo, ese mismo conocimiento es el que nos va a juzgar en el día postrero. Versículo 48. Mas el que no entendió, fíjense ustedes que puede haber gente que nunca ha oído el Evangelio y que probablemente está pecando contra Dios, pero no ha oído el Evangelio.
No es lo mismo que el vecino que nunca ha ido de Jesús se aviente su canita al aire que un cristiano que conoce a Jesús. Dios no los va a juzgar igual. Jamás los va a juzgar igual. Dios sabe hacer un juicio justo. Él sabe cómo tratar con nosotros. Él sabe cómo nosotros debemos de entender estas cosas para que Dios haga un juicio justo sobre nuestras vidas. Pero si tú ya sabes lo que debes de hacer, si tú ya entiendes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces quiere decir que va a caer más juicio sobre tu vida que sobre el vecino. Por lo que entendiste, por lo que recibiste, por lo que has oído, simplemente por lo que has oído. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, o escuche bien, será azotado poco. Porque a cualquiera que le fue dado mucho, le será vuelto a demandar de él también lo mucho. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Y luego dice, yo he venido a meter fuego a la tierra, y ya está encendido ese fuego. Por eso decíamos que nosotros tenemos que entender estos principios que Dios va a utilizar para hacer un juicio justo en el día en que tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a escapar del tribunal de Cristo. Nadie, porque dice la Biblia que vamos a recibir lo que hubiéramos hecho por medio del cuerpo. Todo, absolutamente todo. Imagínese usted que Dios descubra su vida allí plenamente delante de la santidad de Dios. Si delante del FBI que lo agarren y le saquen un historial tremendo, que le saquen llamadas, lo que hizo, donde anduvo, donde se metió. Imagínense qué será estar delante de Dios. ¿Podremos justificarnos delante de Dios? Oramos y no, Señor, es que mira, es que esto y esto y esto otro, y pues imagínense cómo pudiéramos nosotros justificarnos delante de Dios. ¿Qué le pudiéramos decir a Él? ¿Qué le pudiéramos decir? Por eso, el que entendió la voluntad de su Señor y no lo hizo, viene un juicio de azote sobre la vida de esa persona. Lo que está diciendo es que, o sea, que sabía lo que tenía que hacer, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, no le interesó mucho la verdad y la escuchó mucho. Número 2, el castigo también estará relacionado con la naturaleza o con la clase de pecado que tú cometas. Por ejemplo, nosotros notamos en el capítulo 19 del libro de San Juan algo muy interesante que ustedes y yo vamos a notar. En el capítulo 19, 11 del libro de San Juan. En esta porción de este libro se estaba haciendo un juicio en contra de Cristo. Y estaban presentes Caifás, que era un religioso, mientras estaba Pilato y Herodes en ese juicio. En Caifás estaba representada supuestamente la iglesia, mientras que por el otro lado Pilato y Herodes. Y respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo esto? A Pilato. Escuche usted, ninguna potestad tendrás contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado tiene un mayor pecado. Escuche esto, tiene un mayor pecado. Por eso decía que el castigo está relacionado con la naturaleza o la clase de pecado.
Notamos que en este juicio, en su juicio que le estaban haciendo a Cristo, al único que no le contestó ni una sola pregunta de la que le hizo, ¿saben a quién fue? A Herodes. ¿Y saben ustedes por qué Jesús no le contestó a Herodes? Porque Herodes ya había oído bastante. Y alguien podrá decir, bueno, ¿quién le evangelizó? ¿Quién habló a Herodes? Juan el Bautista. Y entonces notamos que él ya había recibido, ya había él oído lo suficiente. Por eso es que Jesús, cuando estaba siendo enjuiciado, ni siquiera quiso gastar tiempo hablándole a Herodes. O sea, lo que le dijera el Señor Jesucristo serían palabras perdidas, no las iba a oír. Por eso le dice a Pilato, escuchen ustedes, el que te envió o el que te mandó o el que te trajo, el que te dijo que vinieras aquí, ese que te envió a ti hacia mí es, o ese que me ha entregado a ti, como le dijo Jesús, el pecado es más grande por todo lo que ya ha oído y por todo lo que oyó y por todo lo que escuchó, no se apercibió, no se arrepintió. Por eso aquel que te mandó para ajusticiarme tiene, ¿qué le dice Jesús a Pilato? Tiene un mayor juicio. Tiene un mayor pecado. O sea que los niveles de pecado tienen mucho que ver. Por eso es que nosotros tenemos que entender que de acuerdo al nivel de pecado también está relacionado con el castigo. Y también tiene que ver con la naturaleza o con la clase de pecado cometidos. Y por eso es que notamos aquí que como fue Herodes el que envió a Pilato para que hiciera juicio contra Dios, le dice Jesús claramente, el que me ha entregado a ti es el que ha hecho el pecado más grande por lo que ya había escuchado. O sea, que aquel Pilato de repente, de la noche a la mañana, lo trajeron hacia este hombre que no sabía ni quién era, ni entendía quién era, ni sabía que era Jesús. Y eso quiere decir que él no estaba bien enterado porque no había oído todavía de él. O sea, no había oído lo suficiente de Jesucristo. En Marcos capítulo 12, vayan ustedes conmigo a Marcos 12 y vamos a leer en el versículo 38 del libro de Marcos algo muy importante acerca de eso. Y les decía en su doctrina Jesús, vean ustedes, en Marcos 12:38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que quieren andar con sus ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, los primeros en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Y estando Jesús sentado, óigame bien, allí escuchando esto, estaba haciéndoles ver que miramos también aquí que tiene que ver un pecado que es similar a lo que sucedió con Pilato y con Herodes. Y vemos aquí que de esta manera el castigo también va a ir relacionado con la naturaleza de los pecados cometidos. Mayor condenación
de aquellos que no sabían lo que tenían que hacer. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, notamos que se vuelve a recalcar la naturaleza de los pecados cometidos. En Hebreos 10, 29. Vean ustedes cuánto pensáis, dice el apóstol, que será digno de mayor castigo, o pudiéramos decir lo máximo de lo que Dios puede condenar a una persona: el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado, y él hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, aquí notamos que se recalca nuevamente la naturaleza de estos pecados cometidos, cuando dice cuánto mayor, o sea, el mayor de todos los castigos, el más grande que Dios va a implantar, va a ser al que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviere por inmunda su sangre, o la sangre del pacto, el que haga afrenta al Espíritu de gracia, y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vean ustedes que aquí es donde nosotros notamos cómo el apóstol Pablo está hablando de la importancia que tiene que nosotros cuidemos intensamente lo que tenemos. Y pisotear la sangre de Jesús es como decirle: no te necesito, ya déjame en paz, quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiera. Y este es el peor castigo que puede recibir un ser humano, cuando definitivamente ya declara que no le importa absolutamente nada el cristianismo. Hay personas que han llegado hasta ese grado de que ya no les importa servir a Dios. Se han regresado al estilo de vida corrupto en el que antes vivían, y ahora viven una vida peor que antes. Estos son aquellos que, habiendo tenido la verdad, que habían experimentado a Dios, que fueron renacidos, que vivieron en un tiempo experimentando a Dios, hoy viven una vida de vergüenza. Y naturalmente ellos no tienen la culpa, la tiene fulano, la tiene mengano, el vecino o hasta el pastor tiene la culpa. ¿Por qué? Porque probablemente no han entendido lo que es la verdadera salvación. Por eso nos damos cuenta nosotros, nos damos cuenta que el castigo también está relacionado con la naturaleza del pecado que cometas. Por eso el conocimiento que hemos recibido de Dios, lo que nosotros conocemos, ya es digno de que Dios haga juicio sobre nosotros si no nos apercibimos. Hay personas que no quieren oír la palabra. Yo me he encontrado con gente que dice: ay, no me hables porque si no después no duermo en toda la noche. Porque le tienen miedo a la verdad. Le tienen miedo a apartarse del pecado, le tienen miedo a la condenación, le tienen miedo al infierno. También el castigo será o estará relacionado de acuerdo a la cantidad de pecados cometidos. Vean ustedes conmigo en el capítulo 2 del libro de los Romanos, algo muy interesante que vamos a aprender en esta tarde. Capítulo 2 del libro de los Romanos, hablando de aquellos que han realmente entendido a Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te estás condenando a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Cuidado con esto.
Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas cosas, ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad Él te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza de corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué estás haciendo? Atesoras para ti mismo. Óigame bien, cuidado con el chisme. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que nosotros notamos que hay personas que pecan contra Dios y notamos como que no pasa nada, como que Dios no los castiga. Les da chance. Y tú a lo mejor robas, adulteras, trampeas, haces esto, haces lo otro y como que no pasa nada. Aparentemente como que Dios mira como que todo sigue normal. Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue prosperando, Dios te mantiene con salud y no pasa nada. Y todo parece normal. Y muchos se aprovechan de esta bondad de Dios. ¿Qué no saben? Dice el Señor, que Él no te ha castigado porque Él es bueno, Él es grande en misericordia, Él es amplio en perdonar, y Dios está esperando que su bondad te lleve al arrepentimiento y no lo entendemos. Pero cuando tú te aprovechas de Dios y no te arrepientes, entonces dice el Señor, estás atesorando. Hay una urna en la que estás echándole y echándole y echándole. Estás atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y estas, digamos, de alguna forma, estás tú amontonando, amontonando y amontonando, y será más grande el juicio en el día del juicio. ¿Por qué? Porque estás atesorando juicio para el día de la ira. O sea, tiene que ver la cantidad de pecados cometidos. Si tú te mantienes pecando contra Dios y aparentemente no pasa nada, y sigues pecando contra Dios y como que Dios no oye, como que Dios está teniendo paciencia, y sigues pecando contra Dios, va a llegar el momento en que ya no vas a poder servir a Dios. Ya a lo mejor puedes venir quizás a la iglesia, pero no tienes ánimo, no tienes convicciones espirituales. Entras como robot a la iglesia y sales como robot. ¿Le seguimos? Pues ya es bien tarde. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Cuidado con todo esto. Tú puedes estar atesorando, pensando y creyendo que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en tu vida. Gracias, Dios. Y notamos en esta porción de Hebreos, ¿dónde estamos? Versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos un poco una salud tan grande? La cual, habiendo sido o comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo fue el primero o el enseñador por excelencia de lo que es el arrepentimiento del pecado? Y por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia y notamos que esto lo comenzó el Señor, y esto fue confirmado por aquellos que lo escucharon, aquellos que testificaron juntamente con Dios, o estaban juntamente Dios con ellos.
Y esto es cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Qué oyeron? Esta predicación, dice la Biblia, que fue acompañada de hechos milagrosos, porque sucedían milagros para certificar y para confirmar el mensaje de esos hombres que tenían un mensaje de Dios. Veamos pues, o veamos por qué en aquella época los milagros eran acompañados por la predicación. Pero nosotros nos damos que cuando la Biblia ya fue completada, cuando la Biblia ya fue condensada, porque ellos tenían solamente las escrituras, yo ya les enseñé una vez, les traje una enseñanza de eso, ¿se recuerdan? Pero ya cuando fue complementada la Biblia, entonces ya no necesitamos milagros para que la gente pueda creer en Dios. Porque ahora la Biblia ya está completa. Cuando estos hombres que oyeron a Jesús y comenzaron a predicar, no tenían los evangelios, o sea, no tenían lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios, completa la Biblia. Y ellos comenzaron haciendo esto porque no tenían, decía a Timoteo, a Romanos, Apocalipsis, los Hechos, no tenían, sino que solamente ellos estaban hablando de un mensaje y hablando de Jesús. Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo hizo un milagro, nos llenó del poder del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y ahora notamos que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y ahora el poder de Dios está en la conversión, no en los milagros. Tenemos que tener un conocimiento práctico para no torcer lo que la Biblia dice, para no sacar de su contexto y no comenzar a decir, pues así como abrió el Jordán en el nombre de Jesús, ábrete Jordán o ábrete Mar Rojo. No, tenemos que entender que lo que ellos comenzaron a predicar lo hicieron porque era necesario que a través de los prodigios y milagros se diera a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces nosotros sacamos de contexto. ¿Por qué los apóstoles hablaron en lenguas? ¿Por qué los apóstoles hacían milagros? Entonces notamos, por ejemplo, en el libro de Juan 2:11, donde dice claramente que estos prodigios, milagros, eran ¿qué? Señales que acompañarían a la vida de Jesús y a la vida de los apóstoles. Juan 2:11, donde dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y comenzó y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero la pregunta sería, ¿será que los apóstoles creyeron por los milagros? Dice el versículo 23 de esta misma porción. Vean ustedes, y estando Jesús en Jerusalén en el día de la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio de hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea que notamos que Cristo sabía que las personas que se convirtieran o se convirtieron por los milagros, o sea, no eran realmente verdaderos convertidos. Por eso es que cuando nosotros vemos este principio en la Biblia, notamos que los prodigios y los milagros fueron las señales y las pruebas de que Dios estaba iniciando una nueva etapa. Pero cuando la Biblia se complementó, ahora la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, muchos a lo mejor tratan de seguir a Cristo a través de experiencias místicas, a través de milagros, y no por la fe. La Biblia dice que el justo, dice claramente, por la fe vivirá. Yo no necesito ir a una iglesia y ver
que se caen las gentes o que se levantan muertos para creer, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Saben a quién les gusta esas cosas? A muchos cristianos les gustan esas cosas. ¿Saben por qué les gustan esas cosas a muchos cristianos? Ir a ver esos, porque no tienen bases doctrinales. Quieren ir a ver eso porque no conocen la palabra de Dios. Quieren a Cristo por emoción y no quieren consagrarse a Dios. Es como cuando anuncian una campaña de sanidad divina y de milagros. Y yo digo, ¿por qué no van a un hospital y lo dejan vacío? Para que quiebren los médicos. ¿Qué es lo que hace la gente? Óigame, ¿quién no tiene un enfermo en su casa? Entonces van solamente por conveniencia, pero eso no es lo importante. Lo importante es la conversión, o sea, lo importante es volver a nacer. Tienes que volver a nacer, le dijo Cristo a Nicodemo, para que puedas ver el reino de los cielos. Gracias a Dios. Pónganse de pie en esta noche. No quiero cansarlos. Así que notamos entonces que la Biblia es una riqueza preciosa espiritual. Vamos en esta tarde a darle gracias a Dios por un día más, por este momento. Ay, disculpen que me alarmé un poquito. ¿Qué le parece si hacemos una oración para darle gracias a Dios y que